Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. Estoy recorriendo esta bellísima costanera de Colón, Entre Ríos. Hacía mucho tiempo que quería venir a Colón y por una razón o por otra pasaba y no entraba. La razón principal era el frío. Pasaba en julio y seguía rápidamente para buscar temperaturas cálidas en el norte, pero bueno, estaba decidido a llegar de una vez. Y acá estoy, llegué ayer por la noche, por eso no filmé. Miren qué bandera, mamá querida. Estas son banderas. ¡Ah, ah! Inmensa, qué lindo. Y acá hay una punta, llamémosle así. Vamos a ponernos al ladito de esta cangú. Qué lindo el lugar, les voy a mostrar. Crucé todo Entre Ríos, estaba en el Paraná, en la última grabación, o en las últimas grabaciones. Y ahora estoy frente al Uruguay, río muy ancho también, prácticamente si uno los mirara no los podría distinguir. Este va hacia la derecha, lo que se ve allá al fondo es Uruguay y ahí hay una isla grande que forma parte de Uruguay. Hace un día espectacular, como se ve, buena temperatura, recién estaba viendo gente bañarse. Y arranco desde acá porque la ruta era de noche, llegué ya no se podía filmar, había claridad pero no se veía bien. Acá evidentemente estamos muy cerca del puerto, que después quiero mostrárselo. Hermoso. Ahí se vuelve a ver la bandera. Yo estaba ahí a 100 metros de donde estoy ahora y fíjense este alucinante edificio. Este edificio fue inaugurado en 1928, acá frente a la costanera, o en la costanera. Es magnífico. Era una estación fluvial donde operaba las 24 horas el vapor de La Carrera, que, como ustedes saben, va hasta Uruguay. En 1981 fue transferido al área turismo y ahora es la Secretaría de Turismo, o acá, digamos, opera la Secretaría de Turismo de Colón. Es magnífico, es un edificio magnífico. Voy a entrar a preguntar, la entrada está por el otro lado, ahora se las muestro. Esta es la vista posterior, o el frente si uno viene de la calle. Ya está desteñido el cartel que dice Secretaría de Turismo. Voy a consultar, ahí está mejor este cartel. Muy florido todo, Acá tienen esta bella escalinata. Horario de atención todos los días de 8 a 20. Ahí está la bella oficina de turismo. Y acá está el nuevo puerto, que en realidad yo creo que como puerto ya no se usa, ¿no? Allá veo embarcaciones deportivas.
Y acá está sumergidos casi los pilotes del viejo puerto, lo que era el viejo puerto. Y acá me dijeron que hay un naufragio, ahí se ve un palo que probablemente sea algún mástil. Ahí está la boya. Y este era el viejo puerto. Ahí tiene una... Ahí habrá golpeado algún viejo vapor, como se les decía. Fíjense cómo le ha sacado 2 metros de alto por 1 metro de frente, ahí donde está la paloma. Alguna embarcación ahí ha pegado y se ha dejado el recuerdo. Qué lindo, amigos, qué lindo que es recorrer y conocer lugares como Colón, ¿eh? Tantas ganas tenía de venir y por fin se me dio. Muy lindo. Acá está el embarcadero, ¿eh? Hay una linda cantidad de veleros, sobre todo, y algunas lanchas también. El que quiera llegar por vía fluvial a Colón puede hacerlo. Acá está una lancha de prefectura, imagino. Sí, lindo lugar, tranquilo. Acá empieza la playa norte. Estacionamiento a 45 grados. Veo una lancha, veo gente bañándose, veo un perro corriendo. Acá están reparando. Y están descansando los muchachos porque es la hora del mediodía. Unos cuantos autos, para hacer día de semana. Playa Norte. Yo estaba buscando sombra, pero parece que acá no tengo. Me he comprado unas empanadotas muy ricas, pero veo que va a tener que ser en otro lado. Lindo lugar, esto me imagino. Imagínense que es un día de semana al mediodía, lo que debe ser esto en verano. Acá sigue. Es con guardavidas y todo, Se ve la playa, ¿no? Ahí se ve la playa. Hay gente que se está bañando acá. Y sigue, son varias cuadras de playa. Muy bien. Esto que ven acá es la playa de estacionamiento. Allá al fondo está el Parque Norte, Playa Norte, que recién les mostré. Esto es el estacionamiento. ¿Saben de qué? De las termas de Colón. Y les sostengo y les afirmo que hoy es jueves, día de semana laborable, no es feriado de ningún tipo. Y es la 1:30 de la tarde. Fíjense lo que es esto. Esto está abierto. Este es el parque acuático. Tiene ahí unos toboganes impresionantes. Me voy a acercar. Bueno, muchos chicos, mucha gente. Es inmenso, es inmenso. Esta es la parte por ahí más atractiva porque tiene todos los juegos, pero fíjense las sombrillas hasta donde llegan, ¿no? Y fíjense los autos. Estos autos no son de chicos, los chicos no vienen manejando acá. Me dijeron que hay muchos colegios. Hermosos toboganes. No veo a nadie arriba de todo. Quién sabe, aquel verde y amarillo no está habilitado, probablemente. No veo a nadie arriba. Qué lindo.
Últimamente las iglesias me tocan siempre a contraluz. Esta es la iglesia o templo parroquial Santos Justo y Pastor, así se llama, y es bastante antigua. A ver si se puede ver ese reloj que tiene. Es un reloj de poquito más de 90 años, fue puesto en 1930, traído especialmente de Francia. Y por lo que veo está fuera de hora. Hermosísima iglesia, ¿eh? Como se ve este templo es de puertas abiertas. Es muy simple, no tiene más que la nave central, pero es bastante largo, ¿eh? Acá, abajo del domo, tiene dos altares complementarios, digamos. Acá y allá. Está más oscuro. Y este es el bello altar principal. Estoy en la plaza, amigos. Estoy frente a lo que normalmente debería tener una bandera arriba. ¿Ustedes qué dicen? Estamos en la Plaza Washington. ¿Estará la bandera norteamericana? ¿Estará la bandera argentina tal vez? O lamentablemente no hay ninguna bandera. Hagan sus apuestas. Ahí vamos. Bien. Con poco viento. A ver, estírate un poco, querida, dale. Un poquito más. Más aún. Bueno, es la Argentina, obviamente, ¿no? Muy bien, colonenses. Muy bien. Estatua del gran sanjuanino, Domingo Faustino Sarmiento. No se le rinde, a mi modo de ver, el merecido homenaje, por lo menos en las plazas. Hay pocas, por no decir muy pocas, estatuas de Sarmiento. Gracias, colonenses, por recordar al gran sanjuanino. Estoy en otra de las esquinas de la plaza y acá está la municipalidad. Edificio antiguo, ¿eh? Está al 500 de la calle 12 de Abril. No está la fecha, ahora voy a tratar de averiguar la fecha, pero es un establecimiento antiguo. Miren qué bien, se podría pasar en principio. Me voy a mandar hasta que me echen. Artigas, a la derecha, San Martín, y ambas banderas, la bandera argentina y la bandera uruguaya. Quirós, un hombre al servicio de la comunidad. La avenida Costanera, que ahí está en la foto, que yo les mostré también, se llama Avenida Quirós. La ciudad de Colón fue fundada el 12 de abril de 1863
y en 1873 se creó la municipalidad, siendo su primer presidente municipal Alejo Pairet. El actual edificio fue inaugurado en 1913. Este espacio está destinado a los retratos de los presidentes municipales. Bueno, pero no hay, han sacado todos los cuadros. Están solamente los tornillos. Acá iban todos los presidentes, lo estarán restaurando. Está bien conservado dentro de todo. Voy a meterme, ahí me van a echar en vivo, ¿eh? Qué lindo lugar acá en medio. Hay estatuas en madera. Acá están las secretarías. Y un patio interno muy bien mantenido. Fíjense esta galería antigua, ¿eh? Bueno, decía 1913, tiene 110 años, y esta palmera, quién sabe, está igual. Corre un lindo fresquito acá. Bueno, entré a la municipalidad por la tarde, puertas abiertas, me gusta, y una especie de muestra de estatuas en madera. Lindo. Bien Colón. Ahí hay un panorama global de la municipalidad que acabo de salir. Y fíjense que acá justo en diagonal con la municipalidad, hay otro edificio de puertas abiertas. ¿Lo ven acá? Claro, esta es la jefatura de policía. Tiene puertas abiertas. ¿Ustedes qué dicen? ¿Que me mande nomás? De acá no me dejan salir seguro, ¿eh? También están las puertas, invitan a entrar. Allá parece que hubiera también una escultura de madera, ¿la ven al fondo? Pero yo, por las dudas, no voy a hacer lo mismo que hice en la municipalidad, porque tengo miedo de no salir más. Si se avivan quién soy, no salgo más. Así que usted, don Fiore, venga, don Fiore, venga. Usted se queja de las banderas, venga para acá. Mejor no entro, y de a poquito me estoy alejando, aunque ya me deben haber filmado. Linda la plaza, ¿eh? Hermosísima. Allá muy lejos, a 2 cuadras, está la catedral, o la iglesia que les mostré hace un rato. El Mojón de la Amistad, 22/7/99. Y acá dice, este mojón guarda documentación que deberá ser rescatada el 20/7/2050. Ok, han guardado acá, se ve abajo, alguna papelería a principios de siglo, fin de siglo. Los que no tengan nada que hacer, y anótenlo por las dudas, el 20 de julio, va a ser frío, el 20 de julio del 2050. Vénganse abrigados, eso sí, porque va a ser frío ese día, Después, en todo caso, consulto el pronóstico y les digo. 20 de julio 2050. Digan presente, no digan que no les avisé.